Corría el año 2042. Nuestro mundo está más conectado que nunca. Compartimos información al instante. El comercio global conecta rincones distantes del planeta. Sin embargo, bajo este barniz de unidad, se esconden profundas divisiones. Las viejas tensiones de la historia, la cultura y la ideología no han desaparecido. En cambio, hierven a fuego lento bajo la superficie, amenazando con estallar. Durante décadas, las superpotencias mundiales habían mantenido una paz incómoda. Compitieron ferozmente por los recursos y la influencia. Las alianzas económicas cambiaban como arena en el desierto. Pocos podrían haber predicho la cadena de eventos que sumergirían a la humanidad en una pesadilla de 300 días. En el corazón del conflicto se encontraba una maraña de intereses encontrados. La demanda de recursos naturales cada vez más escasos intensificó las rivalidades existentes. La escasez de agua, en particular, se convirtió en un punto crítico. El control de ríos y acuíferos vitales alimentó las disputas territoriales y las guerras subsidiarias. Las diferencias culturales y religiosas exacerbaron aún más las tensiones. Las ideologías extremistas encontraron terreno fértil en los corazones de los desposeídos y desilusionados. Las redes sociales se convirtieron en un caldo de cultivo para la desinformación y la propaganda, amplificando estas peligrosas narrativas. En este clima de miedo y sospecha, incluso un incidente menor podría inclinar la balanza hacia el desastre. La crisis comenzó con una serie de malentendidos y errores de cálculo. Una disputa fronteriza entre dos potencias regionales se intensificó rápidamente. Los esfuerzos diplomáticos para calmar la situación fracasaron, obstaculizados por la desconfianza y la falta de comunicación. Luego vino el fatídico error, una incursión militar, equivocada e imprudente. En cuestión de horas, lo que había sido un conflicto localizado se salió de control. Ambas partes, obligadas por tratados y alianzas, pidieron apoyo a sus aliados. El conflicto, una vez confinado a un rincón remoto del mundo, explotó en el escenario mundial. El miedo y el pánico se apoderaron del mundo a medida que la maquinaria de guerra se ponía en marcha. La Guerra de los 300 días, un conflicto que remodelaría el panorama geopolítico y dejaría una cicatriz imborrable en la humanidad, había comenzado. El conflicto se convirtió rápidamente en una conflagración global. El armamento avanzado, desarrollado en una era de renovada militarización, desató una destrucción inimaginable. Misiles hipersónicos llovieron sobre las ciudades, reduciendo a escombros metrópolis antes prósperas. Los ciberataques paralizaron infraestructuras críticas, sumiendo a las naciones en la oscuridad. La línea entre combatientes y civiles se difuminó. Los refugiados que huían de la violencia desbordaron los países vecinos, agotando los recursos y exacerbando las tensiones. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, el costo humano de la guerra se hizo terriblemente evidente. Millones perecieron en los combates, víctimas de bombas, balas e inanición. La guerra, que antes era una amenaza lejana, se había convertido en una brutal realidad. Sección 5. Ciudades en ruinas. El costo humano de la guerra. El impacto de la guerra en los civiles fue catastrófico. Las ciudades, antes símbolos de progreso y logros humanos, quedaron reducidas a escombros. Los hospitales se desbordaron con los heridos y moribundos. Los alimentos y el agua escasearon, lo que provocó hambrunas y enfermedades generalizadas. El tejido mismo de la sociedad comenzó a desmoronarse. Millones de personas huyeron de sus hogares en busca de refugio de la implacable violencia. Se apiñaron en campamentos improvisados, desesperados por comida, agua y atención médica. Los niños, despojados de su inocencia, fueron testigos de horrores indescriptibles. La guerra creó una generación marcada por el trauma. Sección 6. Un mundo en pausa. Colapso económico. El impacto de la guerra se extendió mucho más allá del campo de batalla. El comercio mundial se detuvo cuando las cadenas de suministro colapsaron. Los mercados financieros se desplomaron, arrasando con billones de dólares en riqueza. La hiperinflación se generalizó, erosionando los ahorros de las familias de todo el mundo. La economía global, ya frágil antes del conflicto, se tambaleó al borde del colapso. Los ricos, con sus recursos y conexiones,
estaban en mejores condiciones de capear la tormenta. Los pobres y marginados, que ya luchaban por llegar a fin de mes, fueron los que más sufrieron. Las organizaciones de ayuda humanitaria, desbordadas por la magnitud del desastre, vieron sus recursos llevados al límite. El mundo parecía impotente para detener el derramamiento de sangre. Sección 7. La niebla de la guerra. Propaganda y desinformación. En la niebla de la guerra, la verdad se convirtió en la primera víctima. Ambas partes se enzarzaron en implacables campañas de propaganda, demonizando a sus enemigos y glorificando sus propias acciones. Las redes sociales, que antes eran una herramienta de conexión, se convirtieron en un arma de guerra. La desinformación se extendió como la pólvora, alimentando el odio y la desconfianza. Los gobiernos, deseosos de controlar la narrativa, censuraron las voces disidentes y restringieron el acceso a la información. La línea entre la realidad y la ficción se difuminó, dificultando la distinción entre la realidad y la propaganda. Sección 8. Destellos de esperanza. Actos de valentía y compasión. Incluso en los momentos más oscuros, destellos de esperanza surgieron de las cenizas de la destrucción. Personas comunes y corrientes, impulsadas por la compasión y la creencia en la bondad inherente a la humanidad, realizaron extraordinarios actos de valentía y altruismo. Los médicos y enfermeras trabajaron incansablemente para salvar vidas, a menudo con gran riesgo personal. Los trabajadores humanitarios desafiaron condiciones peligrosas para entregar alimentos, agua y suministros médicos a los necesitados. Los civiles, desafiando las bombas y las balas, formaron cadenas humanas para proteger lugares de culto y patrimonio cultural. Estos actos de desafío, por pequeños que fueran, sirvieron como un poderoso recordatorio de que incluso frente a una brutalidad inimaginable, el espíritu humano no podía ser extinguido. Las comunidades, destrozadas por la violencia, se unieron para apoyarse mutuamente. Sección 9. Recogiendo los pedazos. El largo camino hacia la recuperación. Después de 300 días agotadores, finalmente se declaró un alto el fuego. Las armas se silenciaron, pero las cicatrices de la guerra eran profundas. El mundo que emergió del conflicto era un lugar muy diferente. El viejo orden se había hecho añicos y un nuevo futuro incierto se avecinaba. La tarea de reconstruir, tanto física como emocionalmente, era desalentadora. Millones de personas se quedaron sin hogar, con sus vidas destrozadas por la violencia. Las ciudades yacían en ruinas, con sus infraestructuras diezmadas. La economía global, paralizada por el conflicto, se enfrentaba a una larga y ardua recuperación. Las heridas psicológicas infligidas por la guerra eran profundas, dejando a toda una generación lidiando con el trauma y la pérdida. Sección 10. El precio del odio. Lecciones aprendidas. La Guerra de los 300 días sirvió como un duro recordatorio de la fragilidad de la paz y las consecuencias devastadoras del odio y la intolerancia. El conflicto obligó al mundo a enfrentarse a verdades incómodas sobre sí mismo. La persistencia de viejas rivalidades, el fracaso de la diplomacia y la facilidad con la que la humanidad podía caer en la barbarie. Una de las lecciones más profundas aprendidas fue la interconexión del mundo moderno. Las consecuencias económicas, sociales y ambientales de los conflictos trascendían las fronteras nacionales y afectaban a todos los rincones del planeta. La guerra también puso de manifiesto los peligros del nacionalismo desenfrenado, el militarismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Puso de relieve la urgente necesidad de cooperación internacional, diplomacia y diálogo para abordar las causas profundas de los conflictos. Sección 11. Una paz frágil. Construyendo un futuro mejor. La Guerra de los 300 días dejó una huella imborrable en la humanidad, pero también ofreció un atisbo de esperanza. De las cenizas de la destrucción surgió una renovada apreciación por la paz y la determinación de construir un futuro mejor. El proceso de curación y reconciliación fue lento y doloroso, pero esencial. Se establecieron comisiones de verdad y reconciliación para investigar los crímenes de guerra y exigir responsabilidades a los culpables. Los tribunales internacionales procesaron a los responsables de genocidio y crímenes de lesa humanidad.
Se erigieron monumentos conmemorativos para honrar a las víctimas y garantizar que las lecciones del pasado nunca se olvidaran. Las cicatrices del conflicto eran profundas y la amenaza de la violencia persistía. Sin embargo, también había una sensación de cauto optimismo, la creencia de que la humanidad podía aprender de sus errores y forjar un mundo más pacífico y justo para las generaciones futuras.